a iniciar con la docencia del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Shirley Castillo, soy residente de primer año de urología en el Hospital Regional de David y pues ya vi que se encuentran aquí todos los estudiantes de la Universidad de Panamá Urología, así que buenas noches a todos. En este momento vamos a iniciar con el tema de la incontinencia urinaria del prolapso de los órganos pélvicos. Como es un tema bastante amplio, lo vamos a dividir en varias sesiones y para empezar hoy vamos a hablar sobre la epidemiología y la fisiopatología de la enfermedad. Ok, a manera de introducción, la incontinencia urinaria es una enfermedad que afecta a millones de hombres y mujeres, pero no solamente al paciente va a afectar, sino también a sus parejas, a sus familiares, y esto genera miles de millones de dólares en gastos de atención médica, ya sean de forma directa o indirecta. El número de las mujeres que presentan síntomas, pero que no están diagnosticadas, siguen siendo considerables, por lo que esto sugiere que hay un subregistro significativo de la incontinencia. Aunque se han logrado grandes avances en los tratamientos médicos y quirúrgicos, todavía sigue siendo un gran desafío para los médicos identificar a las mujeres con incontinencia, caracterizarla en base a los síntomas que presentan e iniciar la valoración de la estrategia de manejo que se le puede ofrecer a la paciente. Esto va a implicar el almacenamiento de orina a presiones bajas intravesicales y el acto de la micción en momentos que sean socialmente apropiados y convenientes. Esto van a ser lo que vamos a buscar con nuestro tratamiento. Una disfunción del tracto urinario inferior que pueda ser medible por el médico puede incluir el hallazgo de la incontinencia durante una prueba de esfuerzo que sea observable, ya sea que la paciente se encuentre en decúbito supino, o el hallazgo de un prolapso de órganos pélvicos en una mujer que se queja de presión pélvica. Ella llega con una sensación de presión hacia la región pélvica y entonces de manera objetiva podemos evidenciar el cuadro. Los signos en este caso son entonces objetivos. Los síntomas, en cambio, son más subjetivos y son expresados directamente por el paciente o por un cuidador o un familiar que se ocupe de ellos, y esto va a describir un cambio en la condición de lo que el paciente experimentaba como normal previamente. Los síntomas pueden ser expresados por el propio paciente o se pueden utilizar cuestionarios, de los cuales muchos se desarrollan con el propósito de hacer más objetivo lo que el paciente expresa, que de por sí ya es bastante subjetivo, porque es un síntoma. Dentro de los síntomas, incluido la incontinencia, no necesariamente van a indicar molestia para el paciente. Esto hace entonces una distinción importante porque el impacto en la calidad de vida, que es la razón más común para que el paciente acuda a la atención médica, es lo que me va a llevar a mí a intervenir al paciente por esta razón. La valoración objetiva puede ser de forma urodinámica o no urodinámica. La no urodinámica incluye, por ejemplo, los pacientes que dan información con diarios miccionales que completan ellos mismos, y las urodinámicas son hallazgos específicos que se hacen durante este estudio. Esto va a mostrar anomalías durante el almacenamiento de orina, durante la micción, y también nos pueden dar datos postmiccionales que son los que principalmente se describen en este estudio. Es importante conocer la terminología que se utiliza para la incontinencia urinaria y para el prolapso de los órganos pélvicos. Estos términos de síntomas del tracto urinario bajo generalmente se dividen en síntomas que se asocian con la incontinencia, que es la queja sintomática de la pérdida involuntaria de orina, con el almacenamiento de la vejiga, con la sensación de la vejiga, con la micción y con trastornos que ocurren posteriormente a la micción. En el cuadro podemos ver los términos más utilizados. Por ejemplo, la incontinencia urinaria de estrés es aquella donde se evidencia una pérdida involuntaria de orina cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, ya sea por una maniobra de Valsalva o cualquier ejercicio físico. La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida de orina asociada con una sensación urgente de miccionar.
La incontinencia mixta va a tener componentes de ambos tipos. La enuresis nocturna es la pérdida de orina mientras el paciente está dormido. La incontinencia urinaria continua es la pérdida que ocurre durante el día y durante la noche. La incontinencia urinaria insensible es cuando el paciente no sabe qué precipita o cuál es la causa de la pérdida de orina, y hay veces en que ni siquiera se da cuenta que está perdiendo orina. La frecuencia urinaria es la micción que ocurre más frecuentemente de lo que el paciente conocía como normal. La urgencia es el deseo repentino o súbito de orinar que difícilmente puede contener. El síndrome de la vejiga hiperactiva abarca varios síntomas, por ejemplo, la urgencia urinaria, esto puede estar en presencia o no de incontinencia, la frecuencia y la nocturia pues que es la interrupción del sueño por el deseo de orinar. Cabe destacar que esto debe estar precedido y seguido por el sueño. Los síntomas asociados con anormalidades en el llenado de la vejiga incluyen generalmente más síntomas durante el día, tienen mayor frecuencia diurna. En general, 8 o más micciones dentro de un periodo de 24 horas se considera más de lo normal, aunque esto por sí solo no es una disfunción de la vejiga, porque en algunos casos la poliuria puede provocar un aumento de la frecuencia urinaria. Un paciente que tiene aumento del consumo de líquidos, un paciente, por ejemplo, que tenga una poliuria secundaria a una diabetes mellitus, esto también puede estar condicionado por esto. El síndrome de vejiga hiperactiva incluye la urgencia que se acompaña de frecuencia y nicturia. Este aumento de la sensación implica que el paciente experimenta el deseo de orinar antes de lo que él consideraba que era normal, y estos pacientes pueden inclusive informar una sensación de la necesidad de orinar, inclusive con volúmenes de orina de menos de 50 ml. La sensación reducida de la vejiga, al contrario de esto, implica que el deseo de orinar llega más tarde de lo que él conocía previamente como normal. A pesar de que el paciente es consciente de que está llenándosele la vejiga, el deseo de orinar está ausente. La incontinencia urinaria es una condición que a menudo no se basa solamente en el diagnóstico patológico específico, sino que se puede hacer solo por la historia clínica y por los datos que da el paciente, con la historia con la que él llega de cómo ocurren los síntomas. Existen cuestionarios para evaluar la incontinencia, pero estos difieren mucho en el tiempo de evolución y en la complejidad de los síntomas del paciente. Esto a menudo resulta en datos de prevalencia que varían mucho entre ellos mismos. Además, un cuestionario que indague sobre las molestias que se asocian a la fuga para definir una incontinencia da resultados variables de un cuestionario que solamente evalúa la presencia de la afección. O sea, le preguntan, ¿tiene o no tiene? Solamente. Entonces, por ello, va a variar de aquellos cuestionarios que tomen en cuenta las molestias del paciente. Por ello, el impacto en la afección de la calidad de vida parece ser lo más primordial para estos pacientes. Las poblaciones de los pacientes también pueden ser diferentes en cuanto a la evaluación epidemiológica de la incontinencia. Por ejemplo, no es lo mismo examinar a un grupo de jóvenes inulíparas, mujeres jóvenes inulíparas, porque esto va a tener un resultado diferente, por ejemplo, cuando yo examine pacientes que se encuentran en la 7ª o en la 8ª década de la vida. Dicho esto, para las mujeres jóvenes el embarazo puede ser el evento más común que se asocia a la incontinencia, y el riesgo aumenta a medida que avanza la edad gestacional. Hay una prevalencia del 33% de las mujeres que presentan incontinencia urinaria a los 3 meses luego del parto. Y de estas, solamente el 13% van a tener una remisión a los 6 meses. ¿Qué quiere decir? De las mujeres que presentan incontinencia con el embarazo, casi el 87% va a permanecer con estos síntomas luego de los 6 meses postparto. El entrenamiento muscular del piso pélvico puede disminuir el riesgo de la incontinencia en general y también en aquellos pacientes que lo van a presentar secundario a un parto. Además, también se ha demostrado que la reducción la reducción del peso acelera la recuperación después del parto.
La histerectomía también puede estar asociada a la incontinencia. Se hizo un estudio extendido que evaluó mujeres y las siguió por 10 años y mostró que el 40% de las pacientes que se les realizaba una histerectomía iban a presentar incontinencia de nuevo. Para esto era necesario que las pacientes que entraban en el estudio no tuvieran incontinencia previo a la histerectomía. Y pues en cuanto a la raza de las mujeres de mediana edad, que son de raza blanca, en comparación con las mujeres afroamericanas, tienen una mayor incidencia de desarrollar incontinencia urinaria. En cuanto a los factores de riesgo, se han descrito bastante bien y el más importante es la edad, ya que el envejecimiento ha sido identificado como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la incontinencia. ¿Qué quiere decir independiente? Una paciente de edad avanzada, independientemente de otros factores de riesgo, sea blanca, sea afroamericana, haya o no tenido hijos, la edad es un factor de riesgo bastante fuerte para el desarrollo de la incontinencia. Se realizó una revisión sistemática también de la incontinencia urinaria de urgencias, donde se observó una asociación entre la edad y la incontinencia. Estos hallazgos sirvieron para resaltar que la incontinencia que más se presenta en los pacientes viejos o los pacientes de edad avanzada es la incontinencia urinaria de urgencia y la incontinencia urinaria mixta. Entre los pacientes que se encuentran en la novena década de vida, inclusive se ha establecido como un factor de riesgo de muerte de forma independiente. Esto sugiere que sin importar la edad del paciente, el tratamiento puede estar justificado. En cuanto al embarazo y la paridad, el riesgo de incontinencia puede ser tan alto hasta el 40%. Está claro que el desarrollo de la incontinencia durante el embarazo aumenta el riesgo de incontinencia también futura o persistente, ya sea que la paciente tenga un cuadro de incontinencia durante el embarazo, que ésta tenga remisión y vuelva a presentarse de forma futura o que persista luego de la instauración, luego del primer parto. La edad avanzada, al momento del embarazo, la obesidad, el consumo de alcohol y la depresión también parecen estar asociados con la incontinencia persistente después del embarazo, mientras que el nivel de actividad física de la paciente y ser de la raza negra fueron factores protectores. Un solo embarazo por sí solo confiere un riesgo menor de incontinencia urinaria, pero cuando se asocia a la forma y la duración del parto, esto también parece influir en el riesgo de desarrollar incontinencia. La cesárea parece dar una ventaja sobre el parto vaginal, solo en el caso de que todos los embarazos hayan sido por cesárea. Si solamente, si la paciente tuvo varias cesáreas, pero solamente un parto, ya se pierde al parto por cesárea como un factor protector para desarrollar incontinencia. Se han sugerido otros factores como la duración del parto, el uso de forceps y el uso de la episiotomía como factores potencialmente asociados al desarrollo de la incontinencia. En cuanto a la raza y la etnia de las pacientes, la mayoría de los estudios ha indicado que las pacientes blancas o caucásicas tienen una mayor prevalencia de incontinencia cuando se comparan con mujeres afroamericanas. Esto es porque se ha notado que hay mayor expresión de cierre uretral en las mujeres afroamericanas. En cuanto al tratamiento hormonal, el tratamiento con estrógenos cuando se da de forma oral está asociado también con el desarrollo de incontinencia. La tasa de prevalencia casi que se duplica en un periodo de un año cuando las pacientes posmenopáusicas se tratan con terapia hormonal de forma oral. El uso de los estrógenos tópicos vaginales no ha sido claramente descrito, pero sí ha demostrado su eficacia en otras afecciones, como las mujeres que tienen atrofia vaginal y que tienen infecciones recurrentes del tracto urinario. La obesidad confiere un riesgo, sin embargo, este puede ser reversible, ya que se ha demostrado que con la pérdida de peso, ya sea de forma quirúrgica o una pérdida de peso con un plan de ejercicio físico para bajar de peso, se han visto mejorías en los síntomas. Y algunas condiciones médicas, por ejemplo la diabetes mellitus, el riesgo de presentar incontinencia en mujeres diabéticas puede ser inclusive el doble.
El prolapso de los órganos pélvicos se refiere al desplazamiento hacia abajo hacia abajo o hacia distal de los órganos pélvicos, y esto va a resultar en una protrusión del útero o de los diferentes órganos que se encuentran adyacentes a la vagina, como la vejiga, el recto o el intestino. Esto se da como resultado de la pérdida del soporte de uno o más compartimentos o paredes vaginales. En la literatura que revisé, ellos decían que deben evitarse los términos más antiguos como cistocele, rectocele, enterocele, debido a que estos o sea, no se podía, solamente ante el hallazgo clínico de un prolapso de la pared anterior, no se podía saber si realmente era un cistocele o era otro órgano. Porque entonces esto dejaba la incertidumbre de cuál era la estructura anatómica que se encontraba prolapsada. En el prolapso de compartimiento anterior, esto es el descenso de la pared vaginal anterior, este es el prolapso vaginal que se encuentra con mayor frecuencia, y esto representa generalmente a la vejiga, por eso es que cuando involucraba la pared anterior se hablaba de un cistocele porque era el que más estaba involucrado, pero también puede representar un enterocele anterior. El prolapso apical corresponde al descenso del útero o al cuello uterino, o en una paciente que se le haya realizado histerectomía al muñón que se deja vaginal. Pero eso también puede incluir intestino delgado, que se forma un enterocele, que está presente cuando el saco peritoneal que contiene el intestino desciende entonces hacia la porción apical de la vagina. El prolapso de compartimiento posterior es una debilidad de la pared vaginal posterior, y esto puede afectar el recto, lo que representa un rectocele, pero también puede incluir intestino delgado o inclusive colon. Y prosidencia, el término se refiere a la eversión vaginal total con un prolapso uterino o un prolapso vaginal completo cuando la paciente está histerectomizada y está representado por la figura que vemos en la pantalla. Los síntomas del prolapso de los órganos pélvicos, con lo que más aquejan a las pacientes es con la presencia de un bulto vaginal que puede ser visto por ellas o puede ser sentido. Y este es el síntoma más específico que ellas van a referir. Otros síntomas pueden incluir una sensación de presión a nivel pélvico, secreción o utilización de la fuerza manual, por ejemplo, para orinar, porque ellas sienten que no han terminado de orinar o de defecar, y también refieren, pero en un mayor porcentaje de dolor en la espalda baja. Muchos de estos síntomas están relacionados que están relacionados con el prolapso, no son causados solamente por la vagina prolapsada, sino por una disfunción que coexiste de la vejiga, del recto o del piso pélvico, especialmente para muchos síntomas intestinales como el estreñimiento, la incontinencia fecal, la sensación de vaciado incompleto al momento de evacuar y la disfunción defecatoria. Se han observado una correlación débil entre los síntomas intestinales y la presencia y la gravedad del prolapso de los órganos pélvicos. Clínicamente, esta falta de correlación tiene una relevancia significativa. Por ejemplo, la presencia de estreñimiento solamente, sin la sensación de una protuberancia o de un bulto que sale a través de la vagina, rara vez va a provocar que esto sea llevado a un acto quirúrgico para el prolapso del compartimento posterior. La excepción a esto sería si la paciente siente que las heces por el prolapso posterior le quedan atrapadas en una especie de bolsillo durante la defecación y no es completa la evacuación. La disfunción sexual también debe evaluarse porque se sabe que el prolapso de órganos pélvicos afecta negativamente la imagen corporal y la función sexual. Algunos pacientes se quejan de dolor lumbar y dolor pélvico que es secundario al prolapso, pero ha habido poca evidencia que indique que el prolapso en sí sea la causa del dolor. Por lo tanto, si tenemos un paciente que tiene un prolapso pélvico y se queja constantemente de dolor, esto debe llevarnos a investigar otras fuentes de dolor antes de atribuirlo al mismo prolapso pélvico.
Si el paciente presenta constantemente dolor pélvico y creemos que no está asociado al prolapso, se le puede hacer una prueba de pesario, disculpen lo que está escrito en la pantalla, se le puede hacer una prueba del pesario que puede ser muy útil para determinar si alguno de los síntomas que presenta el paciente son resultados del prolapso. Si los síntomas mejoran luego de la colocación del pesario, se puede suponer que el prolapso era la causa de los síntomas, y entonces es más probable que estos mejoren luego de la cirugía. En cuanto al examen físico, se han utilizado múltiples sistemas de clasificación para el prolapso. Uno de los más utilizados era el sistema de Baden-Walker, que utiliza el IMEN como el punto de referencia. A esto se le asigna una puntuación en cuanto al grado del prolapso, y el grado 0 se consideraba normal, el grado 1 era un descenso hasta la mitad del IMEN, el grado 2 era un descenso hasta el IMEN, grado 3 era un prolapso que sobrepasaba el nivel del IMEN, y 4 era un prolapso máximo. Aunque este sistema ofrece una buena descripción del prolapso, el problema es que hay una falta de información sobre la ubicación exacta de las estructuras, y esto puede variar entre un observador o entre un médico y otro, porque no tengo un valor específico, solamente me dice está antes del IME, está en el IME, está después. Por esta razón, entonces se diseñó un sistema que era más objetivo y era más reproducible. Este es el sistema de clasificación para el prolapso de los órganos pélvicos. Este se basa en mediciones que son más específicas en relación a los puntos de la línea media de la pared vaginal. Todos estos puntos se miden en relación a la nivel menial, como vemos en la imagen superior de la derecha, y se le da un valor numérico que se mide en centímetros. En la imagen podemos ver que existen 3 puntos de referencia ubicados anteriormente a A, B, A y C. Y en la pared posterior están AP, BP y D. Los números negativos se refieren a un punto que se ubica dentro del himen, y los números positivos reflejan un prolapso que va más allá del himen. Por lo tanto, el plano del himen va a ser definido como el punto 0. El punto AA es un punto fijo y se encuentra a 3 centímetros proximal al himen en la pared vaginal anterior, y esto es fijo porque corresponde a una ubicación aproximada de la unión uretrovesical. El punto BA es el punto más alto distal al prolapso, que se encuentra entre AA y el vértice vaginal. Si no hay un prolapso, AA y BA van a estar en la posición -3. -3 porque se encuentra dentro de la vagina o antes del himen, y 3 porque es lo que mide en centímetros. El punto C representa el punto más distal del cuello uterino o del muñón vaginal si la paciente tiene historia de histerectomía. Y el punto D se ubica para el fornix posterior de la vagina, o la bolsa de Douglas, por eso la D de Douglas, y en caso de que la paciente no tenga cuello uterino, entonces el punto D se omite. En la pared vaginal posterior se miden otros puntos que son homólogos a los que se encuentran en la pared vaginal anterior. AP es un punto fijo a 3 centímetros proximal del himen, que debe ser paralelo al punto AA y el punto BP. De la misma manera que para los puntos anteriores, BA y BP tienen un valor fijo de -3 en ausencia de prolapso. Todas estas mediciones se toman en cuenta a la evaluación clínica, pidiéndole a la paciente que haga una maniobra de Valsalva para obtener el prolapso máximo y poder hacer esta medición de la forma más objetiva. Las otras 3 medidas que se encuentran en la tabla que está abajo, que se encuentran en el centro, se toman en cuenta con la paciente cuando está en reposo. El hiato genital, que es GH, es la distancia que se encuentra entre el meato uretral y la parte posterior de la nivel menial. El cuerpo perineal es la distancia entre la cara posterior del hiato genital y la apertura anal. Y por último, TBL
es la longitud vaginal total, y esto se toma en reposo, midiendo desde el fornix posterior hasta el himen. Este sistema de puntuación, una vez que yo mido todas estas cosas en centímetros, yo lo voy a ubicar en una tabla de 3x3 como la que encontramos en la parte de arriba de la imagen. Los pacientes entonces, una vez se tabulan estos datos, se les asigna una etapa correspondiente al prolapso. Y esto se asigna de acuerdo a la porción más severa que presente o el prolapso mayor o máximo que presente la paciente cuando la evaluamos. La etapa 0 es ausencia de prolapso de una paciente normal. El prolapso de la etapa 1 es cuando la porción más distal está 1 centímetro arriba del himen. La etapa 2 es cuando la porción más distal del prolapso está entre 1 centímetro arriba del himen y 1 centímetro debajo del himen. O sea que la etapa 2 va a tener más o menos 2 centímetros de rango para ubicarlo en esta etapa. Uno arriba del himen, uno debajo del himen. Y la etapa 3 es lo que se encuentra más, es la parte del prolapso que se encuentra más distal por 1 centímetro debajo del himen. Sé que este sistema de clasificación toma más tiempo, es más engorroso que el de Baden-Walker, pero tiene una ventaja que esto nos da una medición en centímetros, lo cual puede ser reproducible por otro médico solamente viendo los datos que se tabulan en la tabla, porque dan una medida objetiva en centímetros. Es difícil identificar el prolapso de órganos pélvicos basado solamente en los síntomas porque estos no se correlacionan necesariamente ni con la ubicación del prolapso ni con la gravedad del mismo. Además, el prolapso generalmente no se vuelve sintomático hasta que alcanza el anillo himenal o el himen. El prolapso en la etapa 1 de la pared vaginal anterior y posterior es bastante común que se habla de inclusive formen parte del espectro normal de los pacientes. Se hizo un estudio bastante grande que incluía 3.004 pacientes que buscaban atención ginecológica de rutina sin ningún síntoma pélvico. Aquí en estas 3.000 mujeres que no tenían síntomas, solamente el 24% no tenían prolapso de órganos pélvicos, aunque no tuvieran síntomas. Entonces, aquí la prevalencia del prolapso en estadio 1, 2 y 3 fue de 38, 35 y 2% respectivamente para los estadios. Por lo tanto, existe una pérdida del soporte de la vagina en la mayoría de las mujeres adultas, aunque estas no presenten síntomas. Pues ya mencioné las principales mujeres que van a tener, que van a estar asintomáticas son aquellas que se encuentran en una etapa 1 o en una etapa 2, porque para recordar, la etapa 2 era aquella que se encontraba, que se podía encontrar hasta 1 centímetro arriba del himen. Y pues ya que estas mujeres eran asintomáticas, ellos lo consideraban como normal y generalmente no requerían tratamiento. El prolapso de la pared vaginal anterior fue el sitio más común donde se encontró un prolapso, más o menos en el 35% de las pacientes. En el compartimento posterior estuvo más o menos en un 20% y el compartimento uterino o el compartimento apical fue más o menos el 15%. Sin embargo, estas estimaciones eran basadas, las estimaciones basadas en cuestionarios probablemente no reportaban realmente la existencia de prolapsos de órganos pélvicos porque no iban a tener síntomas. Así que la utilización de cuestionarios para describir la prevalencia verdaderamente de la enfermedad no es muy útil, a menos que se le realice a la paciente, claro, un examen físico. Los factores de riesgo para presentar prolapsos pélvicos se encuentra el parto vaginal, la edad avanzada y la obesidad como los factores de riesgo mejor establecidos. El parto vaginal es el factor más frecuente asociado al prolapso. También se demostró una fuerte asociación entre la paridad. Un solo parto se asoció con mayores probabilidades de prolapso uterino, cistocele y rectocele. Y cada parto adicional
confería un riesgo aumentado de hasta 10 al 20%. O sea que si la paciente tenía uno o más hijos, por arriba de uno hasta cinco partos, tenía un riesgo aumentado del 10 al 20% por cada uno. La cesárea entonces parece tener un factor protector contra el prolapso, pero recordemos que esto es solamente cuando la paciente solamente ha sido sometida a cesáreas y el factor protector se pierde cuando la paciente presenta, aunque sea un solo parto natural. La incidencia y la prevalencia del prolapso de los órganos pélvicos aumenta a medida que avanza la edad, y la prevalencia de esto aumentó aproximadamente un 40% con cada década de la vida, como un factor independiente. El sobrepeso también se asoció con un aumento significativo en la aparición del prolapso uterino hasta en un 31% en la pared anterior. La histerectomía se asocia con un mayor riesgo de desarrollar el prolapso de los órganos pélvicos. Sin embargo, cuando la indicación de la histerectomía es por prolapso, se ha observado que existe un mayor riesgo de realizar una cirugía posteriormente a esto. La histerectomía realizada para prolapso es un fuerte predictor de la necesidad de reoperar a la paciente por cualquier afección del piso pélvico, aunque esto en parte puede ser como resultado de la falla de una realización concomitante al momento de la cirugía, de la suspensión de la bóveda vaginal al momento que se le hace la histerectomía. Por tanto, ellos recomiendan que si la paciente va a someterse a una histerectomía, visto el riesgo aumentado de presentar prolapso, ellos recomendaban realizar la suspensión de la bóveda en el mismo acto quirúrgico. Para la etnia, pues ya mencioné, las mujeres negras tienen una prevalencia más baja. En cuanto al estreñimiento, este era un factor independiente y asociado con el prolapso sintomático, con un riesgo aumentado de hasta 2.5 veces. Obviamente esto se refiere a la pared posterior vaginal. Otros factores se relacionaron de manera inconsistente con el prolapso, como fumar, el hecho de levantar objetos pesados, realizar actividad física intensa y de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica secundaria al tabaquismo. Como acabamos de ver, muchos de los factores de riesgo que contribuyen a la incontinencia son similares a los del prolapso. De hecho, más del 40% de las mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo van a tener un prolapso vaginal anterior significativo como causa de los síntomas. El cistocele de una etapa alta podría inclusive enmascarar una incontinencia urinaria oculta porque crea un sistema de obstrucción uretral. A medida que el prolapso anterior progresa, o sea, que va cayendo el prolapso anterior, las mujeres previamente que tenían incontinencia urinaria de esfuerzo van a notar una mejoría de los síntomas en cuanto a esto. Por tanto, la falta de reconocimiento del prolapso en el momento del tratamiento de la incontinencia podría aumentar en gran medida la necesidad de una cirugía posterior por la falta de diagnóstico. Además, los procedimientos para la incontinencia pueden exacerbar ciertos tipos de prolapso. Por ejemplo, se demostró que la colposuspensión, que corrige la incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapso anterior, se vio que posteriormente contribuían con el desarrollo del prolapso uterino y con enterocele, porque esto cambiaba el eje vaginal y traía la vagina hacia una posición más anterior. En cuanto a la fisiología de la continencia urinaria, esta se mantiene a través de la interacción de mecanismos neuronales y estructuras que involucran el tracto urinario y las estructuras que lo rodean. El almacenamiento de la vejiga es un evento puramente neurológico. La transmisión parasimpática que se da a través del nervio pélvico se suprime y se activa la transmisión simpática a través del nervio hipogástrico. Además, la activación continua del nervio pudendo a través del núcleo NUF promueve la resistencia del esfínter externo, lo que se requiere para poder mantener la continencia durante el llenado de la vejiga.
En cuanto a los datos macroscópicos, la cúpula de la vejiga tiene la facilidad de poder expandirse hacia la cavidad peritoneal con poca fuerza extravesical que se oponga a esta expansión. En contraste, la base y el cuello de la vejiga se encuentran en una ubicación retropúbica más fija, que tiene eh, menos oportunidad de moverse, menos probabilidad de expandirse con el llenado de la vejiga. En cuanto a los datos microscópicos, las características de las células musculares lisas permiten el llenado pasivo sin necesidad de repercutir con aumentos de la presión. El revestimiento mucoso mejora aún más la capacidad para almacenar orina, ya que las capas de las células uroteliales se pueden aplanar con el llenado, porque este es un epitelio de transición. Además, la composición de la matriz extracelular de la pared de la vejiga y el colágeno tipo 1, que es el que se encuentra principalmente en las vejigas normales, son fundamentales para el mantenimiento de la presión baja de la vejiga mientras el llenado. El mantenimiento de un depósito vesical de baja presión no tendría ningún sentido si yo no tuviera algo que me garantiza la continencia en el sitio de salida de la orina. El esfínter interno es un mecanismo de continencia que va desde el cuello de la vejiga hasta el verum montanum en los hombres. Las fuerzas del cuello de la vejiga se da por una activación adrenérgica de fibras alfa del músculo liso que se encuentran en el cuello de la vejiga y dentro de la uretra prostática. Esto, incluyendo la misma próstata, es lo que va a ayudar a la continencia y a la resistencia de la salida de la orina de la vejiga. Debido a estos factores, la pérdida de la función del esfínter externo que se encuentra en los hombres, como una lesión pélvica por trauma, puede no provocar incontinencia en los hombres que tengan un mecanismo esfinteriano interno intacto. O sea, todas estas cosas que mencioné previamente, el músculo, la activación adrenérgica de las fibras musculares, eso me puede ayudar a que el paciente sea continente si hay algún daño en el esfínter externo. El esfínter externo entonces está compuesto de un músculo esquelético a diferencia del interno y esto crea fuerzas de compresión intensas. De hecho, las presiones superiores a 40 centímetros de agua continuamente durante el llenado de la vejiga y una lesión o una denervación del nervio pudendo, que era el que me activaba este esfínter externo, pueden provocar la pérdida de la fuerza del esfínter, lo que puede llevar posteriormente a incontinencia urinaria. Este esfínter externo de músculo esquelético está compuesto principalmente por fibras esqueléticas de tipo 1 que tienen una contracción lenta. Estas son las principales que van a responder a la tonicidad para mantener el cierre de la uretra durante el llenado de la vejiga. Las fibras de contracción rápida se encuentran, en cambio, en los músculos del elevador del ano circundante que contribuyen a la capacidad de mejorar el cierre voluntario en momentos de mayor estrés, mientras responden las fibras de respuesta lenta. Al igual que en los hombres, el músculo liso longitudinal se dirige hacia el esfínter, aunque la mayor parte del músculo responsable del control de los esfínteres de las mujeres es la capa circular que se ubica en la uretra proximal. Las fuerzas musculares, principalmente el músculo estriado, crean una compresión circunferencial a la uretra que es casi completa y esto se da por influencia del nervio pudendo. Por lo tanto, la lesión o la denervación del nervio pudendo lleva posteriormente a una debilidad que puede ocurrir como resultado ya sea de un parto prolongado y esto puede llevar a incontinencia que resulta luego del parto. La submucosa tiene una naturaleza esponjosa que es sensible al estrógeno y esto mejora la posición de la mucosa uretral, lo que ayuda a crear un sello hermético que es efectivo en la cámara de salida de la vejiga. Los elementos musculares circundantes también apoyan a los mecanismos de continencia en las mujeres.
y un fuerte respaldo de la pared muscular de la pared vaginal anterior proporciona un soporte y una compresión adicional de la uretra. La fijación de la uretra por un soporte a través de ligamentos pubouretrales también minimiza el movimiento de la uretra, lo que contribuye aún más a la continencia porque ayuda a fijar la uretra y evita que la fuerza del abdomen o el aumento de la presión intraabdominal se transmita a la uretra. Por lo tanto, la pérdida de cualquiera de estas fuerzas que contribuyen al cierre puede provocar incontinencia urinaria. Esto, pues la imagen anterior y esta representan el mecanismo esfinteriano principalmente en el hombre. Las teorías originales que describían la fisiopatología de la incontinencia urinaria de estrés se centraron en el descenso de la uretra proximal o un desplazamiento de la uretra proximal y el cuello de la vejiga con un prolapso pélvico anterior. Se creía que a medida que la uretra se volvía hipermóvil, las fuerzas intraabdominales ya no podían contraer la uretra y se producía incontinencia. Esta teoría se le llamó la teoría de la transmisión de presión, que fue la base de varias cirugías, por ejemplo, como la colposuspensión, que fue diseñada para devolver la uretra, para restaurar la uretra a su ubicación normal. Luego se vio que el soporte uretral se daba por la fascia endopélvica y se ayudaba con el ligamento puburetral que mencionamos previamente. Esto entonces prevenía la movilidad de la uretra de forma excesiva, lo que posteriormente entonces llamaron la segunda hipótesis, que es la hipótesis de la hamaca propuesta por de Delancey. La compresión de la uretra contra este firme respaldo posterior permitía que la uretra tuviera una pérdida de orina con maniobras de estrés. La pérdida de este soporte muscular conduce entonces a la incontinencia por la incapacidad de comprimir la uretra, particularmente si se combina con el soporte anterior intacto, que crea un efecto también de soporte anterior. Las pérdidas de las fuerzas esfintéricas progresivamente se veían también asociados a la incontinencia en esta teoría. Por lo tanto, esto sugiere que reposicionar la uretra, donde se consideraba previamente normal, no era necesariamente esencial para restaurar la continencia a mujeres que tenían fugas por incontinencia urinaria de estrés. Y aquí el elemento esencial era entonces restaurar la capa o el punto de soporte de la uretra posterior, y esto entonces iba a permitir que la uretra se comprimiera nuevamente de forma normal. Y la última teoría, que es la teoría integral, señalaba el sitio de continencia máxima en la uretra, en el punto donde se encontraban los ligamentos puburetrales. Mientras la vejiga se almacenaba, la fuerza anterior del músculo pubococcígeo empujaban la vejiga contra el ligamento puburetral para cerrar la uretra. Los autores entonces sostienen que la laxitud de estas fuerzas secundarias al daño del tejido conectivo producía una pérdida de orina con el estrés. Luego se vio que había mujeres que, a pesar de tener hipermovilidad de la uretra, podían ser totalmente continentes, y entonces aquí es donde se introduce el término o el concepto de deficiencia esfinteriana intrínseca, que implica que la actividad del propio esfínter es disfuncional, ya sea por un problema neuronal o un problema estructural. Estos pacientes se describieron como que tienen una uretra en tubo, lo que significaba que la uretra tenía poca función de cierre intrínseco. Este hallazgo puede ser resultado de una cirugía previa, y generalmente era iatrogénico, o bien puede ser secundario a una lesión isquémica, ya sea de nacimiento o secundaria a trauma, o por daño progresivo del nervio pudendo. Lo que actualmente se piensa es que la mayoría de las formas de incontinencia urinaria de estrés probablemente involucren algún grado de deficiencia esfinteriana intrínseca, incluso si hay hipermovilidad de la uretra. Esto se debe a lo que mencioné del hallazgo de que pacientes que tenían hipermovilidad de la uretra
El tratamiento para esto parece que tenía una eficacia bastante buena. En cuanto a la fisiopatología del prolapso, hay que saber que los defectos del soporte pélvico son similares o parecidos a una hernia, ya que tiene una interrupción en la continuidad de su tejido conectivo que lo soporta. Sin embargo, con la excepción de los enteroceles, el prolapso pélvico generalmente no se asocia a protuberancias del saco peritoneal que contienen material intraabdominal, ya sea intestino o inclusive epiplón. Los mecanismos normales de soporte pélvico se pueden separar en 3 niveles. El tercio superior de la vagina o el nivel 1 está suspendido por ligamento cardinal, que se conoce también como paracolpium. El nivel de soporte 2 incluye accesorios paravaginales del tercio medio de la vagina, como la fascia del músculo elevador y el arco tendinoso de la fascia pélvica. La pérdida del soporte del nivel 2 contribuye al prolapso o al cistocele de la pared vaginal anterior. Y el tercio inferior de la vagina, esto se fusiona con la membrana perineal y los músculos elevadores del ano y el cuerpo perineal son los que confieren entonces eh, los que dan soporte a este nivel, que es el nivel 3. La pérdida de este soporte anteriormente va a producir hipermovilidad uretral y la pérdida posterior va a producir un rectocele. Se utilizaron mediciones del POP-Q y encontraron que los defectos del cistocele en un estadio alto estaban asociados con el prolapso apical. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta tasa de fracaso cuando se realiza una colporrafia anterior porque se ignora que también hay un defecto o un prolapso apical. Por lo tanto, ellos decían que el cistocele o el prolapso anterior estaba altamente asociado con el prolapso de la cúpula vaginal o del cuello uterino. Las reparaciones aisladas del cistocele tenían una tasa de recuperación hasta de un 20% en 10 años. Y pues con esto doy por finalizada la primera parte de este módulo de incontinencia urinaria y del prolapso de los órganos pélvicos. Posteriormente, el miércoles, vamos a continuar hablando de la evaluación clínica de esta enfermedad y del manejo y tratamiento de la misma. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta,